Hola de nuevo a todos. Permitidme que me presente de nuevo. Soy un hermano de Jesús el Mesías, por la fe, y miembro activo en la promesa del reino de Dios que pronto se establecerá sobre la tierra, en tierra de Israel, en Jerusalén. Hoy vamos a hablar como texto base, Primera de Juan 5:19, cuyo título lleva Procedemos de Dios. Permitidme una vez más que me presente. Soy Valentín Anrán Núñez Rivero, desde mi humilde atalaya, de aquí en Valencia, España. ¿Qué dice Primera de Juan 5:19? Sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace bajo el dominio del maligno. Esto es terrible. El mundo entero yace bajo el poder del maligno. Apocalipsis 12:9 dice que el mundo entero, bajo el poder de Satanás, está caminando por esta tierra de los vivientes. Miles, diría millones, amigos. Estamos etiquetados como cristianos confesos, pero la realidad es que estos miles, diría millones, están yaciendo bajo el dominio del maligno. ¿Qué quiero decir? Sencillamente que aunque su confesión sea cristiana, no son tales como genuinos cristianos, o no son verdaderos discípulos de Jesús el Cristo, Jesús Mesías, Jesús Yeshua HaMashiach. Son, en pocas palabras, confesos cristianos falsos. Siguen y confiesan y enseñan un Cristo falso de la doctrina, teología y dogmas extraídos de la falsa religión cristiana tradicional y trinitaria. Contrario todo esto, naturalmente, al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y sus primeros discípulos. Porque, ¿qué nos dice Segunda de Juan 7:9? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan a Jesucristo como venido en carne, Jesucristo como un ser humano. Este o estos es el engañador y el anticristo. Estos son engañadores y son anticristo. Todo aquel que niega que Jesucristo, como viniendo en carne, sí, completamente humano, carne de un humano, completa, total y absolutamente un hombre como nosotros, no confesar esta realidad y negarla, se dice del mismo que es un engañador y además un anticristo. Tiene la doctrina del anticristo. Por lo tanto, la doctrina herética y blasfema llamada Trinidad es producto del padre Satanás y anticristo. Todo el que se desvía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, éste tiene al Padre y al Hijo. La doctrina de Cristo, entre otras cosas, es aquella que él mismo confesó, ¿sí?, como proviniendo de aquel que lo envió. Y dijo y enseñó todo lo que le había dicho aquel que lo envió, que le dijo lo que debía de decir en su nombre, en el nombre del Padre. Parece un galimatías. Sí, su Dios y Padre encomienda a su siervo, su ungido, sí, su Hijo, la misión de proclamar el Evangelio del reino de Dios, un reino teocrático y político en tierra de Jerusalén, en tierra de Israel. El hombre Jesús,
se presenta con un anuncio de buenas nuevas. Primero, a su pueblo Israel físico y por extensión a todas las naciones de la tierra y particularmente a cada uno de nosotros, a ti y a mí. El reino de Dios, reitero, es la teocracia divina de su Dios y Padre que se ha de establecer en esta tierra donde pisan nuestros pies, no en el corazón del hombre o en un cielo incorpóreo y falso. Su primera fase del reino de Dios, anunciar el reino de Dios físico, reitero nuevamente, llamar al arrepentimiento, adoctrinar a sus discípulos y prepararlos adecuadamente en la vida física como postulantes, miembros, capacitarlos para que puedan tomar posiciones, cargos y administraciones de ese reino de Dios netamente físico, aunque ya los santos como seres inmortales en el milenio, en la tierra, con Jesús, el Cristo. Marcos 1.1, ¿qué nos dice? Principio del Evangelio de Jesús, el Mesías. Principio del Evangelio de Yeshua HaMashiach. Muchos no confiesan a Jesús como venido en carne, como un ser humano. Naturalmente, si Jesús no hubiera sido totalmente y físicamente un hombre y descendiente físico del rey David, no podía ser el Jesús, el Mesías esperado. Su verdadera naturaleza era totalmente humana, de otra manera no podía ser el Mesías de Israel. Versículos 14-15. Después que Juan fue entregado, Jesús marchó a Galilea proclamando que el Evangelio del reino de Dios. El principio del Evangelio de Jesús, el Mesías, es proclamar el Evangelio de su Dios y de su Padre. Las buenas nuevas, lo voy a repetir mucho, del establecimiento del reino teocrático del único y verdadero Dios en la tierra. Un reino físico de Dios en la tierra. Un gobierno de Dios con la única y verdadera política justa, santa y misericordiosa del único Dios verdadero. Esta política de gobierno humano y divino se nos presenta, pues, como un principio utópico, pero completamente realizable ahora y por toda la eternidad. Con Jesús, el Mesías, y con su ejemplo en obras y maravillas que hizo, nos presenta, amigos, un adelanto de todo aquello que se ha de realizar en tiempo real, en el milenio, cuando Él vuelva, sí, para tomar su posición como el Rey de toda la tierra en el milenio. Maravilloso, Señor. Por lo tanto, amigos, es necesario, urge que tomemos conciencia sobre nuestra posición con respecto, ¿sí?, a cómo está constituida nuestra mente, ¿sí?, nuestra vida física, moral y espiritual, con respecto a nuestra postura y nuestra actitud y toma de decisiones ahora, y frente a la verdad que Jesús, el Mesías, nos anuncia en el Evangelio del Reino. Nos muestra y nos reta a posicionarnos, ¿sí?, en favor o en contra de la realidad y de la invitación personal que se nos brinda en tiempo presente, en tiempo real. Aceptar la verdad, vivir por ella y
formar parte, amigos, de esa política de gobierno teocrático, ¿sí?, del único y verdadero Dios del universo, el Dios de Jesucristo y Padre, y nuestro Dios y Padre. Versículo 15. Y diciendo Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio de Dios, no el Evangelio de los hombres. Desde que nuestro Señor Jesucristo marchó por primera vez hacia el Padre, surge una pregunta. ¿Cuántos evangelios falsos ha podido recibir la humanidad que yace bajo el poder del diablo? La estadística sería incontable. Estadísticamente sería imposible verdaderamente de computar, pero hay uno que ha prevalecido sobre los demás. Aquel, naturalmente, falso, ¿sí?, el cual lo regentan los falsos líderes, maestros y catedráticos de la falsa religión cristiana, dogmática y trinitaria. Este es el que ha prevalecido sobre los demás, pero no es el verdadero evangelio. Los que procedemos de Dios, realmente no ignoramos las maquinaciones de este falso evangelio, sustentado por el espíritu de la mentira, por el espíritu de Satanás, y sus sistemas inquisitorios de persecución y muerte contra los verdaderos hijos de Dios, engendrados de su Espíritu Santo. Estimados amigos y oyentes, y a todos aquellos que me ven y oyen mis palabras por primera vez, les digo, la cristiandad en general, tal como yo la percibo por propia experiencia y actualmente, vive bajo el influjo y el sopor religioso contrario al Evangelio verdadero de Jesucristo y bajo ese poder arbitrario y mentiroso del Padre y Dios de este mundo y supervisado por esa caterva innumerable de catedráticos ponzoñosos con vestidos de ovejas, que son ministros de muerte, que son guías ciegos, guiando a otros ciegos a la necedad y a la mentira de este falso evangelio. Caterva, ¿qué es una caterva? Caterva es una multitud de personas o cosas consideradas en grupo, en un grupo, pero sin concierto. Es esta Babilonia religiosa de pecado, este mare magnum denominacional que cada uno tira para su propia escuela de pensamiento. Una caterva es igualmente algo de poco valor e importancia, en sentido peyorativo, es dicho de una palabra o modo de expresión que indica una idea desfavorable. Eso es lo que es la religión cristiana tradicional. Debido a la obstinación y ceguera humana, no obstante, Satanás es aún el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4, Primera de Juan 5:19 y Revelación 12:9 nos presenta la situación de este mundo y quién está influyendo en las mentes humanas. Recapitulemos. El anuncio es que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, según Mateo 6:33. Nuestra actitud de reconocimiento de ese reino de Dios, pronto a establecerse en Jerusalén, física restauradas. Hechos 1, 6 al 8 le preguntan a Jesús sus apóstoles, después de resucitado, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Los antimesiánicos, antisemitas, no quieren saber nada de esto. Nuestro primer paso
es el arrepentimiento y creer en el Evangelio de Jesucristo. Hechos 2, del 38 al 39, le invito a que lo lean ustedes. Nuestro caminar, amigos, en esa realidad y nuestra disposición continua en el ejercicio y transformación de nuestro carácter para estar verdaderamente adoctrinados, sí, y capacitados para que podamos tomar posición y unirnos al sistema de gobierno y política del reino de Dios, como representantes reconocidos, autorizados y asignados en nuestros cargos administrativos del Israel de Dios, y gobernar con Cristo Jesús a las naciones arrepentidas, donde, cuando, en el milenio físico y desde Jerusalén físico y restaurado. Les invito a que lean ustedes estos textos porque son una amonestación para todos los verdaderos discípulos de Jesucristo. Tenemos la gran responsabilidad de presentar el verdadero evangelio del reino teocrático de Dios a las naciones. Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la gran comisión de Mateo 28, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos por la autoridad del Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús y en el poder de su Santo Espíritu. Esto no tiene nada que ver con la Trinidad. Y Mateo 24:14 nos dice que este evangelio será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin, cuando Cristo se manifieste en su nube gloriosa y todo ojo lo verá. Los que ahora proceden de Dios en tiempo real, vuelvo a repetir, debemos ser testigos no de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, pero tenerlo en cuenta, porque esta es la causa por la cual murió Cristo, por el reino de Dios. Pero testigos sí, testigos sí, por fe, en el testimonio de los profetas, de apóstoles, y la historia de los primeros discípulos que nos precedieron, del Mesías y de la Escritura, como es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, sal y luz en este mundo de tinieblas. Ese lugar oscuro eran nuestras mentes y corazones no arrepentidos, pero al recibir el Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio verdadero del reino de Dios, nos hemos arrepentido y ahora vivimos en esta esperanza del reino. Porque Efesios 2:2 dice así, que en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre deseáis hacer, porque él peca desde el principio, y vosotros queréis hacer lo mismo. Todo aquel que hace el bien está encima del almud, no se pone debajo, para que todos lo vean en la casa. Amigos, cualquier evangelio que se predique en el nombre de Jesús, que solo presenta su persona y lo que hizo, la muerte y resurrección, pero no lo que él enseñó, que enseñó las buenas nuevas del reino de su Padre, el reino teocrático, pero que anula o tuerce o ignora lo que, vuelvo a repetir, realmente predicó, enseñó y mandó a proclamar fielmente, y tuerce, anula o ignora sobre la verdadera naturaleza humana, completa y absoluta del Cristo, es mentiroso, anatema y es un anticristo. Aparte de su naturaleza humana completa y absoluta, él predicó, enseñó y demostró en primera persona el reino teocrático, literal y físico de su Dios y Padre. Con sus palabras y sus obras portentosas nos presentó, amigos, un adelanto, una porción de todo aquello que se llegará a realizar en plenitud
¿Cuándo? Cuando Él vuelva con todo el poder y en la gloria de su Dios y Padre, y todo ojo lo verá. Y aquellos que lo traspasaron y lo siguen traspasando harán lamentación por el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el descendiente físico y natural de David, el Rey de Israel. Tomar posesión del reino davídico, va a tomar posesión nuestro Señor Jesús como el Rey y gobernante absoluto de Israel y de todas las naciones arrepentidas. Mateo 19, 28. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, ¿sí?, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, dirigiéndose a sus apóstoles, vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Visiten igualmente Lucas 22, del 28 al 30. Aquí hay una serie de textos que me gustaría que tomaran buena nota. Apocalipsis o Revelación 2:26, 3:21, 5:10, Apocalipsis 21 al 6 y Primera de Corintios 6 del 1 al 4. Vivimos una conversión progresiva para establecernos en la resurrección nuevamente en la tierra renovada, desde Jerusalén. Al que venza y al que guarde mis obras hasta el fin, dice el Mesías, le daré autoridad sobre las naciones. Un discípulo igualado al Maestro. Apocalipsis 5:10, Primera de Juan 2:27. Teniendo el Espíritu Santo de Dios, no tenemos necesidad de que nadie manipule la doctrina verdadera del Cristo y nos aparte de la verdad de Dios. Y Apocalipsis 5:10 dice: y los has hecho para nuestro Dios, sí, los has hecho para nuestro Dios, el Dios y Padre de Jesucristo, un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra, sobre la tierra. Los mansos heredarán la tierra, no van a ir al cielo nunca jamás. Mateo 5:5. Lean Juan 13, 33 y 36. Y Primera de Corintios 6, del 1 al 4, nos enseña que tenemos que aprender, aceptar y corregirnos ahora. ¿Para qué? Para poder enseñar, corregir y que acepten otros el gobierno de Dios y su política teocrática y justa. Primera de Corintios 6, del 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 19, nos presentan: porque es tiempo de que este juicio comience por la casa de Dios, ¿sí? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Es el Evangelio de Dios, no nuestro Evangelio. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por tanto, también los que padecen según la voluntad de Dios, pero haciendo el bien, tenemos que encomendar nuestras almas a nuestro fiel Creador. Solo los que proceden de Dios obedecen el Evangelio de Dios y sufren por ello el flagelo y la incomprensión de aquellos así clasificados como impíos y pecadores. Aquellos incluso se atreven a injuriar, blasfemar idolátricamente, persiguen, encarcelan, infringen sufrimiento y dolor a los verdaderos hijos de Dios. Hasta llegan a matar a muchos de los que proceden de Dios, creyendo que lo hacen según la voluntad de Dios. Sí, naturalmente, la voluntad de su Dios, el cual se llama Satanás. Mateo 5, 11 y 12. Esta es la vida de los que proceden de Dios. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí, del verdadero Mesías. Juan 16,
1 al 3. Habla de aquellos que matan en el nombre de Dios. Nos dice Jesús: alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande a aquel que viene de los cielos, que está allí ahora reservado, que baja, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Primera de Pedro 4:19. Cuando dicen los cielos, el texto que hemos leído podría dar la impresión, hacernos que pensemos que al morir en Cristo, como dicen los agnósticos, automáticamente iremos a su presencia para recibir allí el galardón en el cielo. Nada más lejos de la vida, de la realidad, y si creemos en esto, sería contrario a la verdad de Dios. Los santos heredarán la tierra, no van a ir al cielo, ni ahora ni nunca. Nadie sube al cielo. Esta es una creencia y enseñanza de los cristianos agnósticos y trinitarios, claro. Nuestro galardón, amigos, la promesa de la salvación y el don de la vida eterna, la vida en la era venidera, los santos y justos lo van a recibir los fieles en la tierra de los vivientes cuando el Mesías venga, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Dios y de su Padre. Todo el sistema babilónico, es decir, las naciones y sus gobiernos, sus políticas de facto, sus sátrapas y esbirros, sus guardaespaldas, sus alianzas y sistemas mercantilistas, clientelistas y de un proselitismo seductor y engañoso hedonista y ególatra, todo esto será destruido por la espada de la justicia del Mesías Jesús de Nazaret. Con respecto a la religión babilónica y a todos sus sistemas ideológicos de culto a la personalidad y de adoración satánica, también serán aniquilados. Todo esto corresponde al sistema religioso agnóstico y trinitario y a las filosofías orientales, la nueva era, New Age, serán estopa por causa de sus crímenes en el nombre de su Dios. El diablo, Juan 8:44, vuelvo a repetir, y a su falso magisterio, a su falso ministerio, amigos, le quedan pocos años lectivos para colmar la copa de la sangre derramada de los mártires del verdadero Cristo, el Cristo de los Evangelios, aquellos que procedemos de Dios. Por eso dice Apocalipsis 18, 20 y 24, alégrate, oh cielo, sobre ella, y también vosotros santos, apóstoles y profetas, porque en ella Dios ha juzgado vuestra causa. Bendito sea el Señor. Y el versículo 24 nos dice, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra por cualquier causa injusta. Babilonia, amigos, representa cualquier tipo de gobierno, liderazgo y religión o filosofía contrario a los mandamientos de Dios, a sus leyes espirituales y a su gobierno teocrático y absoluto. El Evangelio de Dios, predicado, enseñado y vivido en primera persona por Jesús el Cristo, es el reino físico y literal del único y verdadero Dios. Esto lo estoy repitiendo mucho, para que se nos quede bien grabado. La causa principal del asesinato de nuestro Mesías fue motivada por una pretensión política contra los poderes de facto de su tiempo. Sí, y para liberarnos de nuestra rebeldía y violencia personal contra nosotros mismos, contra nuestra propia naturaleza humana. Dejar de matarnos unos a otros. Pero las gentes quieren un Mesías o un Cristo afeminado, bonachón, debilucho, un niño inocente en un miserable pesebre que cada año se adora idolátricamente y en una blasfemia constante. Amigos, el Cristo verdadero no es un bonachón,
hospedado con su mamita en un pesebre, rodeado de animales malolientos, vuelvo a repetir. Realmente, si fuera así, nunca lo hubieran matado, naturalmente. Apocalipsis 19, 11, 15. Dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, no un burrito de carga, y el que lo monta es él, fiel y verdadero, que con justicia juzga y guerrea. Esto no es un niñito indefenso. Que de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, no dale pañitos calientes, y las regirá, las controlará con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Dios me libre, amigos y hermanos, Dios nos libre de la ira del Dios Todopoderoso. Cristo, amigos, volverá para reinar. Implantar, como hemos leído, férreamente la política y el gobierno teocrático del único y verdadero Dios. Dios y Padre, nuestro Dios y Padre. Nuestro Mesías pronto viene para enseñar, obligar, imponer, mediante la justicia y la misericordia de su Dios y Padre, la doctrina de Jesús, que es el gobierno teocrático, la política comunista, bien entendida, no me entiendan mal, el sistema gobierno teocrático, la política comunista, vuelvo a repetir, habrá por ahí muchos detractores que arremeterán contra mí cuando escuchen estas palabras, pero me es indiferente. Es un sistema solidario y equitativo por 1000 años. En el milenio se impondrá esta política y este tipo de comunismo bien intencionado y bien desarrollado. Imponerlo a la diferencia grande, ¿sí?, de medios entre las distintas clases sociales. Aquí no habrá distinción de castas. Todos seremos uno en el Dios Todopoderoso, cada uno con su responsabilidad. Esta doctrina de Jesús fue suprimida por más de 2000 años, pero los poderes de facto, la burocracia, la burguesía, las castas y la sociedad elitista, masónica y abusadora tienen los días contados. La Iglesia romana y sus bastardas hijas trinitarias son culpables, ¿sí?, de que se haya obstaculizado por tantos años, que el reino de Dios haya sido oscurecido y enceguecido y arrastrado a tantos al oscurantismo y a la falsa religión denominacional y cristianismo de culto idolátrico. Amigos, Cristo viene a marcar la diferencia. Manda a sus ángeles, a los 4 vientos, para recoger a sus hermanos fieles y verdaderos, a todo aquel que procedemos de Dios. Jeremías 3, 14 y 15 es un texto maravilloso que a mí me toca siempre mucho mi sensibilidad espiritual, que nos dice así: Volveos, hijos apóstatas, dice Yahweh, porque yo soy vuestro dueño, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os traeré a Sión, a Israel, a Jerusalén, y os daré pastores conforme a mi corazón, dice Yahweh, que os dirijan, os pastoreen con verdadera ciencia y con entendimiento. Les invito a que lean ustedes Ezequiel 16, 8 y Deuteronomio 7, 6. Ya estamos acabando, amigos. Tengamos un poco de paciencia porque esto es muy importante. Procedemos de Dios. Vuelvo a repetir, 1 de Juan 5, 19. ¿Qué nos dice Deuteronomio 7, 9? Reconoce que Yahweh, tu Dios, es A Elohim, el Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia
¿Para quién? Para con los que le aman y guardan sus entoles, sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. 1000 por 40, que más o menos una generación, serían 40.000 años. O sea, su misericordia es infinita. La eternidad misericordiosa del único y verdadero Dios se nos está ofreciendo ahora mismo, y es lo que yo les estoy predicando a ustedes. Hemos sido perdonados del pecado de rebeldía, procedemos de Dios, Yahweh es a Elohim, es el Dios. En esto consiste la vida eterna, en conocer al único y verdadero Dios y al verdadero emisario, Yeshua Mashiach, el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro. ¿Quién dices tú que es el Hijo del Hombre? Tú eres el Hijo del Dios viviente. La vida eterna es la salvación de nuestras almas, es el galardón, reinar con Cristo en el milenio y luego por toda la eternidad en la tierra, no ir al cielo, vuelvo a repetir, como almas desencarnadas, etéreas, como maripositas. Esto es puro agnosticismo y falsa religión cristiana. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahweh tu Dios. A ti te escogió Yahweh, tu Dios, para que seas pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Somos el Israel de Dios. Capítulo 4, versículos 19 al 20, de Deuteronomio, léanlo ustedes, y segunda de Samuel 23, del 1 al 3. Quedan ustedes cordialmente invitados a esa reflexión. Nuestro Mesías Jesús, Yeshua Mashiach, el Hijo del Dios vivo, creará dominios nuevos, autoridades nuevas, de tal forma que la nueva Jerusalén, el ejército celestial, será conjuntado con nosotros, nuestros hermanos, los ángeles de Dios, los elegidos, como la prometida de este Cristo del Evangelio del Reino de Dios, y una nueva estructura de gobierno será formada en tierra de Jerusalén en el milenio y luego por toda la eternidad. El ejército celestial, fíjense, los mismos ángeles están aprendiendo los misterios de Dios a través de nosotros, los que procedemos de Dios ahora mismo y desean mirar hacia nuestro futuro para entender lo que Dios ha preparado para su pueblo. Primera de Pedro 1:12. Aquí concluimos. Valentín Núñez Rivero. Un abrazo fraternal para todos. Muchas gracias por vuestra escucha. Hasta una próxima ocasión. Amén.